Bienvenidos. A continuación, daremos un vistazo por el ayer, el hoy y el futuro de Vietnam. Vietnam se encuentra en el sudeste asiático, un área del mundo ubicada entre China y la India con 4 millones de kilómetros, conformado por Tailandia, Laos, Birmania, Singapur, Malasia, Camboya, Filipinas, Indonesia, Brunei y Vietnam. Este es el país situado más al noroeste del sudeste asiático, a la orilla del mar de China. Vietnam cuenta con alrededor de 333.000 kilómetros cuadrados y algo más de 96 millones de habitantes. Se caracteriza por ser un país estrecho y alargado similar a una S. Su territorio se divide en 58 provincias que se denominan Tinh en vietnamita. Estas provincias a su vez se subdividen en distritos, ciudades y municipios. Para introducirnos en el origen de Vietnam, podemos mencionar que los primeros humanos en habitar el norte del actual Vietnam llegaron hace 500.000 años. Se dedicaron a la caza hasta el 7000 a.C., cuando iniciaron la práctica de una agricultura primitiva. La sofisticada cultura Dong Song destacó también por los avances en el cultivo de arroz y el establecimiento de un centro agrícola en el delta del río Rojo. China conquistó el delta del río Rojo en el siglo II a.C. Uno de los más famosos actos de resistencia fue en el año 40, donde las hermanas Trùng congregaron a la población para encabezar una revuelta. Los chinos contraatacaron y las hermanas prefirieron tirarse al río Hat Giang antes que rendirse. Se produjeron numerosas rebeliones a pequeña escala, pero todas fueron aplastadas. En el año 938 se derrotó al ejército invasor. Simulando una retirada, contraatacaron, empalando a sus barcos con afiladas estacas escondidos bajo las aguas. Este fue el fin de 1000 años de dominación. Los primeros marineros portugueses llegaron a Da Nang en 1516 y pronto fueron seguidos por una expedición de misioneros dominicos. Con excepción de Filipinas, bajo dominio español durante casi 400 años, la Iglesia Católica tuvo más impacto en Vietnam que en cualquier otro país asiático. La actividad militar francesa en Vietnam empezó en el 1847, cuando la Armada Gala atacó el puerto de Da Nang, utilizando como excusa la orden del encarcelamiento de los misioneros católicos dictada por el emperador Thiệu. Las autoridades coloniales francesas llevaron a cabo ambiciosas obras públicas, como la construcción de la línea de ferrocarril Saigón-Hanoi y el drenaje de humedales del delta de Mekong. Para financiar estas actividades impusieron una carga tributaria excesiva, dejando exhausta la economía rural tradicional. El origen de la Guerra de Vietnam se remonta en el año 1946, pero es en 1955 cuando estalló la guerra entre el comunista Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur capitalista. Este último comenzó a recibir apoyos de Estados Unidos en forma de logística, entrenamiento, armas y municiones. En el 65, el país norteamericano envió las primeras tropas. Estados Unidos llegó a lanzar unos 7.5 millones de toneladas de bombas en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya, más que las detonadas en toda la Segunda Guerra Mundial por ambos bandos y la mayor cantidad registrada hasta hoy en un conflicto armado. Un país dividido entre el norte comunista y el sur capitalista. Existió un acuerdo en el que, transcurrido un año tras la división, los vietnamitas tenían que organizar un referéndum para votar si querían reunificar o mantener la separación de las dos naciones. Esto desembocó un enfrentamiento directo entre la guerrilla comunista de Vietnam del Sur y el gobierno, que se convirtió en una guerra civil. Para este punto, Estados Unidos llevaba años dando ayuda militar y económica a Vietnam del Sur. Estados Unidos comenzó a enviar a decenas de miles de soldados a Vietnam, alcanzando un pico de 539.000 en el año 1968. La Guerra de Vietnam fue una de las más sangrientas de la historia reciente, con más de 2.5 millones de muertos. El factor más decisivo en la derrota de Estados Unidos fue su incapacidad para asegurar un gobierno estable y eficiente en Vietnam del Sur. Imágenes que se filtraron de soldados matando entre 350 y 500 civiles, incluidas mujeres y niñas a las que previamente violaron, comenzaron a filtrarse y a horrorizar a la opinión pública en Estados Unidos. Conmocionaron a los estadounidenses y desmontaron gradualmente el argumento oficial de que se estaba librando una guerra por la democracia y contra un enemigo carente de moral.
En enero de 1973, Estados Unidos reconoció finalmente que no podía ganar la guerra y firmó con Vietnam del Norte los Acuerdos de Paz de París, que contemplaban la soberanía de Vietnam del Sur. Inevitablemente, todos estos invasores han dejado huella. Los chinos trajeron el budismo, el taoísmo y los principios del confucianismo. Los franceses introdujeron el ferrocarril y dejaron en herencia su arquitectura y su cocina, y aunque Estados Unidos dejó una nación devastada, el orgullo vietnamita ha permanecido intacto.